introducirnos en la palabra del Señor. Qué importante es que nosotros seamos conscientes de la presencia del Padre. Seamos conscientes. Gracias, Tim. Gracias. Seamos conscientes de que, como decíamos hoy, la adoración es la que abre el cielo, ¿sí? Es nuestra adoración la que nos permite que el cielo se abra. Sí, a veces, durante mucho tiempo hemos creído que la adoración simplemente es el preámbulo a la palabra. Es como una especie de hacer tiempo hasta que llega este momento. Y pasamos muchas veces por estos tiempos como si, no lo digo nosotros como casa, porque gracias al Señor tenemos, creo que, un entendimiento general de lo que es, pero no estamos escuchando un recital, no estamos mirando un concierto, sino que estamos tratando de poder unirnos a lo que el cielo quiere manifestarnos. Y cuando uno entiende eso, yo no sé si uno puede captar o no captar, pero esa es la grandeza y la misericordia del Evangelio, que yo no sé cómo vos llegás, no sé qué entendés o no entendés, pero hay algo que es más contundente, y es que esa libertad, esa sanidad, esa presencia del Señor se hace palpable para cada uno de nosotros. Quizás alguien que tiene años siguiendo al Señor, como al mismo tiempo alguien que capaz que viene por primera vez y no tiene idea de nada. Porque así actúa el Señor, porque así es su presencia. Y es importante que nosotros podamos entender que en tiempos de adoración es donde nuestros deseos y nuestro corazón se alinean a los deseos y al corazón del Padre. Si a veces uno viene con tantas luchas, con tantos problemas, con tantas voces, y es en un ámbito de adoración donde nosotros empezamos a quitar todo eso que nos estorba y podemos ser introducidos una vez más a que los deseos del corazón del Padre comiencen a ser nuestros deseos, ¿sí? Y esto es tremendo, porque es ahí donde quizás uno, no mentalmente, pero sí en el espíritu, comienza a anhelarlo a Él, comienza a anhelar lo que Él anhela, ¿sí? Comienza a anhelar su voluntad, comienza a anhelar su amor. Es decir, y eso comienza a tomar una fuerza mucho más grande que nuestro propio deseo, que nuestros propios deseos. ¿Amén? Por eso es imposible, y esto es importante que lo podamos atrapar, es imposible que haya un tiempo de adoración sin un altar de adoración, ¿sí? Y cada vez que nosotros nos reunimos, como los días domingos, lo que sucede previamente y luego con todos en unidad es justamente establecer un altar donde no vamos a traer un corderito, sí, un animal para sacrificar, sino que ese sacrificio vivo somos nosotros. Es nuestra vida, son nuestros deseos, es nuestra voluntad, es muchas veces todo lo que sigue operando, ¿sí?, en medio de una realidad natural. ¿Por qué? Porque no queremos darle al Señor, ¿sí?, un sacrificio que no sea digno de Él. Es decir, dice la palabra, labios que confiesan el nombre del Señor. Y eso es lo que hacemos, y eso es lo que buscamos. Entonces aún estamos en ese camino, de seguir descubriendo en tiempo de adoración lo que el cielo canta, lo que Dios espera, ¿sí?, lo que Él quiere manifestar, lo que Él nos quiere decir, lo que Él quiere seguir haciendo, ¿sí? A veces uno no dimensiona, pero el Señor nos ha dado estrategias como la adoración, nos ha dado estrategias como la intercesión, ¿sí?, que obviamente vienen a cambiar nuestra manera de pensar, vienen a cambiar nuestro enfoque, vienen a cambiar nuestra manera de vivir. Pero aún estas cosas las tenemos que afianzar, las tenemos que afirmar, las tenemos que atrapar, las tenemos que abrazar, porque eso trae a nosotros una conciencia de venir delante del Padre a buscarlo por lo que Él es. Y cae todo por tierra cuando en realidad venimos a buscarlo porque necesitamos que Él haga algo por nosotros. Es indistinto, más allá de que necesitemos o no, no estamos acá para pedirle, estamos acá para darle, estamos acá porque lo amamos, estamos acá porque su amor nos cautivó. Entonces eso hace que nos podamos acercar cada vez con ese entendimiento, amén.
porque lo amamos, ¿sí? Porque lo amás, porque lo amo. Ahora, algo que quiero volver a recordarles, ¿sí? Y voy a seguir haciendo énfasis, es que este es un tiempo, y esto quiero agradecerles a cada uno de los que está entendiendo el tiempo que estamos viviendo como congregación, y en medio de todas las responsabilidades que hay, que son parte de nuestra vida, están priorizando y no les da lo mismo perderse nada de lo que está siendo soltado como casa. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque yo sé que muchas veces uno quizás un día domingo no puede venir acá. Y quizás tampoco lo vio en su hogar el material. El lunes arranca la rutina diaria, el martes, y ¿sabes qué? No viste lo que el Señor soltó el día domingo. Si eso lo sumamos a lo que se está soltando los días miércoles, no sirve tampoco muchas veces decir, no, el miércoles llegué más tarde y miré medio video. ¿Y qué pasa con el otro medio video? ¿Lo mirás después? No, no lo mirás. Ahora, como va todo tan conectado, es muy difícil que nosotros podamos entender y percibir lo que Dios tiene para decirnos si nosotros no estamos con hambre y sed. Si a nosotros nos da lo mismo. Si a mí me da lo mismo perderme una enseñanza, si me da lo mismo no estar un día. Porque en realidad eso me pone en perspectiva del lugar que yo le estoy dando a Dios. ¿Sí? Es distinto. Yo, por ejemplo, puedo dar este testimonio. Jazz, mi señora, ella no está acá porque está con los niños. Pero ella es tan disciplinada que los lunes a primera hora lo primero que hace es se levanta temprano y ve el video. Porque ella sabe que si no ve el material, después en la semana tiene otras actividades que van a querer atentar contra que ella pueda ver ese material. Pero a veces nosotros, bueno, sí, hoy no llegué, hoy se me hizo más tarde. Y ya está, y quedó. ¿Y sabes cuál es el tema? Que es tan neurálgico, tan puntual lo que Dios está soltando, que es muy difícil después poder atrapar, ¿sí?, lo que Dios tiene para darnos cuando nosotros estamos en otro lugar. Por eso orábamos recién de que cuando el Señor está en un lugar no hay otra cosa más importante, ¿sí? No hay problema, no hay situación, no hay cansancio, no hay hambre, no hay nada. Solamente Él, ¿sí? Y es importante que podamos entender esto. ¿Y por qué les hablo esto previamente? Porque va todo de la mano. No es que esto que voy a compartir hoy no tiene que ver con lo del día miércoles ni tiene que ver con lo del domingo anterior, sino que todo tiene que ver. Y si vos no lo viste, si vos no estás, déjame decirte que es mucho más difícil que vos puedas percibir y puedas ser consciente de lo que Dios está hablando. Por eso, aclaro, quiero agradecer a todos los que tienen el compromiso y están de forma, ¿sí?, periódica. Y quiero animar a aquellos que por ahí están en este proceso de que veo la mitad, de que no lo veo, a que lo puedan hacer, porque el Señor te hace parte también. Y sería muy triste que te quedes afuera de algo o que estés penando situaciones o realidades de tu vida por estar lejos de la revelación, porque te dé lo mismo escuchar a Dios que no escucharlo. ¿Sí? Amén. Que el Señor pueda traer conciencia de lo que esto representa, ¿sí? Porque esto ni siquiera tiene que ver con que alguien algún día no lo pueda ver. Quizás alguien tenga que trabajar en un horario y es real que no lo puede ver, pero eso no implica que no lo veas más y que lo dejes pasar, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Amén? Es una cuestión de prioridad, es una cuestión de realmente interés. Si hay algo que a vos te interesa, a vos no te va a dar lo mismo verlo que no verlo, estar que no estar. Y llamo al Espíritu de Dios a que nos haga conscientes de esto que se está soltando. Porque el Señor nos está hablando, está soltando perlas. Y hoy el Señor nos va a seguir hablando, ¿sí? Hay mucho hoy por trabajar. Algo que quiero arrancar diciendo es que, claro que Dios quiere caminar cerca de su iglesia. A veces hay algo que es muy común y para muchos de nosotros, lamentablemente, el haber crecido aún dentro de los caminos del Señor, pero sin una revelación verdadera de Cristo, nos ha generado una mentalidad independiente. ¿Sí? Es decir, venimos el domingo, pero después durante toda la semana nos manejamos independientemente de Dios. ¿Sí? Creemos que podemos vivir la vida sin el Señor en nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces uno no se da cuenta, ¿sí? Y lo que el Señor en este tiempo, dentro de todo lo que está queriendo inculcarnos, es justamente poder transicionar de una mente independiente a una mente dependiente. Que nosotros dejemos de ser independientes y empecemos a ser dependientes de Él.
¿Sí? Y quizás uno podría decir, ¿y por qué hay que ser así? Porque la vida en Cristo, y quiero que esto lo puedas entender, la vida en Cristo no se concibe con un espíritu independiente. ¿Sí? Si querés ser religioso, podés hacer lo que quieras, pero la vida en la naturaleza del Hijo no se concibe con un espíritu independiente. No es yo hago lo que quiero y el día domingo voy a la iglesia, o voy cuando quiero o hago lo que yo quiero, porque eso sigue siendo ser independiente, ¿sí? Hay muchos que dicen que creen en Él. Ahora, quiero decir esto, no es puntualizar quiénes dicen que creen en Él, porque muchas veces nosotros somos parte de ese número de personas que decimos que creemos en Él, pero quiero que podamos ser conscientes que la práctica de la fe, ¿sí? Escucha esto, la práctica de la fe está muy relacionada con caminar de cerca con el Señor. ¿Sí? No tiene, vos podés decir yo creo en el Señor, pero si caminás cada vez más lejos, es una percepción de fe. Es una realidad mental de fe, porque caminás, ¿sí? Lejos y no en cercanía del Cordero. No sé si recordarás, pero es interesante mirar que cuando Cristo llama a sus discípulos, Él lo primero que les dice es que lo sigan. Él dice, ven y sígueme. O sea, hay una relación entre los discípulos oyendo su voz y dejando lo que estaban haciendo para seguirlo. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, comenzar a seguirle. Hay una determinación, hay una decisión. Ahora, esto que parece muy básico y que también lo estamos desarrollando los días miércoles en esta serie que se titula Discípulos, en la práctica, amados hermanos, muchas veces nos cuesta mucho vivirlo. ¿Por qué? Porque el hombre por naturaleza es independiente. Y a mí no me van a decir lo que tengo que hacer. Y está bien lo que pueda pensar el pastor, pero yo pienso esto. Y estamos en una lucha continua donde se quiere levantar esa independencia por sobre la voz de Dios, por sobre lo que el cielo quiere hablar, por sobre lo que el cielo quiere hacer. Y déjame decirte que aunque muchos de nosotros llamamos a Dios nuestro Padre, ¿sí? En la práctica no estamos caminando como hijos que escuchan su voz. Lo llamamos Padre, pero no así estamos caminando en la práctica como hijos que escuchan su voz, que prestan atención a sus palabras. Lo que te decía hoy, no le da lo mismo. Ah, bueno, no lo pude ver, ya está, fui el domingo, demasiado. ¿Qué querés? ¿Sí? Hijos que escuchan su voz, que escuchan su palabra, que quieren obedecer. Por eso te decía que nos cuesta mucho. Es muy fuerte esto. Ahora, qué impresionante es que nosotros hoy podemos afirmar que parte de nuestro proceso de formación muchas veces es que tengamos que padecer ciertas cosas, ¿sí? Es decir, vamos a padecer cosas en nuestras vidas. Y creo que esto es cotidiano en cada uno de nosotros. Pero hay algo que es genérico y es que Dios en todos los casos va a completar su obra. ¿Amén? Él nos llamó y no nos va a dejar defectuosos. ¿Sí? Él nos llamó y no nos va a dejar defectuosos. Él nos va a sanar, Él nos va a restaurar. Él va a vendar nuestras heridas, va a vendar lo que se haya quebrado. ¿Sí? Y vamos a ser restaurados. Dios quiere restaurarnos. Pero yo quiero que podamos recordar esto, ¿sí? Y esto seguramente va a salir acá atrás mío, que toda restauración que Dios hace, ¿sí? Que hace Dios en nosotros, es para que un día nosotros seamos un cordero sin mancha y lo que ofrezcamos a Dios sea algo sin defecto. ¿Amén? Repito, toda restauración que hace Dios en nosotros es para que un día nosotros seamos un cordero sin mancha y lo que ofrezcamos a Dios sea algo sin defecto. ¿Amén? Porque a veces, ¿sí? Y esto me viene como anillo al dedo, a veces queremos adorar a Dios así nomás. Venimos y estamos como, qué bueno, ¿sí? El Señor conoce cómo soy. ¿Sí? Y le queremos dar cualquier cosa a Dios. No pasa nada, mientras que yo adore ya está. No, pará. No es así. Por eso Dios nos busca siempre restaurar con un objetivo. Y ese objetivo tiene que ver, como Él es nuestro buen pastor,
que cuando nosotros nos acercamos a adorarlo, ¿sí? Cuando nosotros nos acercamos a rendirnos a Él, cuando nosotros seamos ese sacrificio vivo, voluntario que viene sobre el altar, no le demos algo defectuoso. ¿Sí? Escucha esto, no le demos algo defectuoso. Bueno, Señor, ya está, toma mi vida, qué sé yo, vamos a ver qué onda. Y el Señor, ¿sabes qué nos dice? Yo no quiero eso. ¿Sí? Yo no quiero eso. Por eso el Señor necesita que tomemos la imagen del Cordero. Sí, el Señor nos estuvo hablando en la semana de esto, la imagen del Cordero, porque Él no quiere algo defectuoso. ¿Sí? La imagen de Cristo que pueda ofrecer en nosotros un sacrificio vivo, un sacrificio santo, un sacrificio agradable delante de Dios. ¿Sí? Pero escucha esto, pero que realmente sea santo y agradable, no de la boca para afuera. Porque a veces creemos, y esto no implica que a veces alguien pueda llegar no en las mejores condiciones y está bien. Pero esto no puede ser una constante. Vengo siempre y me presento delante de Dios y bueno, siempre estoy de capa caída, siempre estoy en proceso y bueno, y me acerco y lo adoro, total. Dios no quiere eso. Dios quiere algo sin mancha, ¿sí? Por eso la palabra nos habla, por eso también el Señor nos está diciendo algo que realmente sea santo y agradable. Escucha esto, verdaderamente sea santo y agradable. No que Dios diga, esta oveja huele a que hace varios días que no se baña. Esta oveja, mira, tiene el piecito quebrado. Por eso estamos en un tiempo de sanidad. Por eso estamos en un tiempo de formación. Ahora, quiero que entendamos esto. Nunca la sanidad es el fin. A veces nosotros buscamos la sanidad como el fin. Entonces tengo una enfermedad y me quiero sanar como el fin. ¿Por qué? Porque me quiero sentir bien, porque no quiero pasar por la angustia, porque no quiero pasar por la desesperanza, porque no quiero que muchas veces la muerte golpee a mi puerta. Pero la sanidad, déjame decirte, es el medio por el cual nosotros podamos presentar delante de Dios algo perfecto, ¿sí? Algo agradable, algo santo delante de Él, amén. Por eso es que Cristo está interesado en revelarse en vida a nuestras vidas y verdaderamente poder llenarlo todo. Pero así como también Él lo llena todo, nosotros podamos dar de aquel que nos llena, ¿sí? Y de aquel que es en nosotros. El día miércoles hablábamos que una cosa es que Cristo esté entre nosotros, como pasó con los discípulos, y otra cosa es que Cristo esté en nosotros, en mí, yo en Él. Son dos cosas distintas, que ande a que esté, ¿sí? Entonces, Dios nos está llamando en este tiempo a levantarnos, nos está llamando a sacudirnos el polvo, nos está llamando a caminar, a avanzar, a no quedarnos atrás, ¿sí? ¿En medio de qué? De este proceso de transformación, de este proceso de sanidad, de este proceso de seguir estableciendo a Cristo en nuestras vidas, amén. Por eso es fundamental, ¿sí? Es como que, no sé, vos vayas a ser parte de cualquier otra actividad y no tengas instrucción. Bueno, yo voy a trabajar, pero justo llegué tarde, entonces no sé qué dijo el patrón hoy. ¿Y qué tenés que hacer? No sé. O no fui, no sé. O no lo vi, no sé. Es muy difícil. Ahora, cuando nosotros somos conscientes, nosotros estamos ahí, expectantes, queremos atrapar, queremos realmente ser consecuentes a lo que Dios nos habla. ¿Amén? Entonces, por eso es que estamos en un tiempo que cada cosa que se viene compartiendo, a esto se le suma también lo que se inició este día martes con esta escuela de intercesión, es tremendo lo que se está soltando, ¿sí? Es como que yo lo siento... Se los digo como lo siento que Dios ha puesto una mesa y prepara banquete. Pero prepara banquete para que nosotros podamos disfrutar, para que nosotros podamos degustar. No para que nosotros vengamos de vez en cuando, nos peguemos una torada y ya está, y nos vayamos. Y no haya un proceso donde podamos digerir, podamos ser entendidos, podamos ser consecuentes, podamos bajar a la práctica. Porque a veces pasa esto, sí, yo ya lo sé, buenísimo. Y es como que las palabras se acaban desde lo natural.
Ahora, cuando hay hambre, cada vez que yo tengo una oportunidad de estar delante del Señor, es algo distinto. A mí me pasa que yo tengo quizás que estar los días miércoles con una enseñanza, tengo que ver los días domingo. Si yo no tuviera hambre del Señor, sería una rutina tener que sentarme o pararme acá delante de ustedes y tener que hablarles. Pero como yo tengo hambre del Señor, para mí es cada día un banquete, donde yo, si bien soy un instrumento para comunicar, al mismo tiempo, ¿cómo? Sí, al mismo tiempo aprendo. Al mismo tiempo, Dios habla a mi vida porque yo necesito que estas palabras se hagan carne en mi espíritu. ¿Amén? Pero no nos tiene que dar lo mismo. Porque a veces pareciera que es más contundente las justificaciones o las presiones de este mundo y de esta vida que no así el Señor con todo lo que Él viene haciendo y nos viene diciendo. ¿Sí? ¿Amén? Entonces, Dios está soltando cosas muy, pero muy puntuales y poderosas en medio de cada reunión. Por eso es muy importante que nosotros como familia podamos extendernos y podamos aún en medio de esto buscar que nuestros hijos, que nuestro entorno, ¿sí?, aprendan a escuchar el corazón del Padre. Esto que viene a ser una activación acá es para que lo lleves a tu casa. Es para que nosotros seamos conscientes que lo que Dios quiere en este tiempo es que podamos realmente oír su voz. Y que eso lo podamos impartir, eso lo podamos llevar en lo que somos y hacemos, empezando por nuestro hogar, empezando por nuestro círculo íntimo. Déjame decirte que cuando como casa, como familia, aprendemos a escuchar el corazón del Padre, eso trae mucha sanidad. A veces hay cosas que no resolvemos porque no estamos escuchando el corazón del Padre, porque queremos resolver nosotros las cosas. Porque escuchamos otras cosas que no tienen que ver con la voz del Padre, la voz del Señor. Entonces eso nos permite escucharlo e ir caminando juntos en pos de la restauración que Dios quiere hacer, ¿sí? Entonces, el Señor nos está preparando ¿para qué? Para que podamos ser una iglesia sin manchas, una iglesia pura. ¿Amén? Sin contaminación, sin arrugas. Y es Cristo quien ya lo hizo, ya produjo esa sanidad en nosotros. Pero nosotros ahora estamos empezando a ser conscientes de esa sanidad. Y lo único que podemos hacer, ¿qué es? Creer, es confiar, es poner la mirada, ¿sí?, en Él. Es poner la mirada en lo que Él ya hizo por nosotros. Por eso esto es un tiempo de sanidad, de libertad, que nos pone el Señor ahí, la transfiguración, la transformación delante de nosotros. Para que nos podamos presentar delante del Señor sin defecto y nos podamos presentar completos. Que no siempre nos falte algo, ¿sí? Y esto muchas veces es difícil el equilibrio, porque uno dice, no, bueno, yo me puedo presentar y el Señor sí está bien, pero cuando vos tenés un entendimiento, cambia que vos puedas venir de forma agradable y limpia a que vengas de forma sucia. Pero a veces creemos que es así nomás, vengo, lo adoro, le doy lo que tengo, bueno, ya sabe. No. No es así. El Señor no acepta eso. Él quiere realmente algo que pueda estar establecido desde Cristo. Por eso nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Sí, porque es Cristo el que nos santifica, el que nos restaura. Entonces, te decía que el fin de la sanidad, ¿sí?, no tiene que ver, te lo voy a decir así, el fin de Dios no es la sanidad. No es que lo único que Dios busca hacer en nosotros es sanarnos. La sanidad es un medio para que nosotros podamos presentarle a Él algo perfecto, agradable y santo delante del Señor, delante de su nombre, delante de su presencia. Pero no es el fin, ¿sí? Podemos ver esto. ¿Cuál es el fin entonces? El fin es que nosotros nos asemejemos cada día, ¿sí?, y sepamos quiénes somos en Él. Ese es el fin, que esa imagen, esa semejanza cada vez más se pueda gestar en medio nuestro, en nuestro interior. A ver, que esa vida, que esa naturaleza, que esa luz que emana del Padre, que ese depósito se manifieste y se manifieste día a día en mayores dimensiones, en todo lo que nosotros somos, en todo lo que nosotros hacemos. Porque si yo entiendo quién soy, por consiguiente voy a ser conforme a quién soy. Entonces no es solamente en todo lo que soy, sino que por consecuencia de lo que soy, eso hago. ¿Amén?
Por eso hemos pasado tiempos de tribulación, ¿sí? Hemos pasado momentos donde el pecado gobernó, donde la iniquidad se hizo visible. Pero a ese gobierno que en este tiempo el Señor nos está volviendo a llamar para que nos podamos posicionar conforme a su reino, todo esto se ha sujetado. Cristo ya lo sujetó y nosotros estamos aprendiendo a poder gobernar eso que ya fue sujeto a la autoridad del Hijo y a poder pararnos sobre estas cosas que continuamente se nos presentan en nuestra vida cotidiana. ¿Para qué? Para que en medio de todo esto podamos presentarnos delante del Señor sin manchas. Que podamos presentarnos completos. ¿Por qué? Porque Él ya nos hizo completos. Entonces, la sanidad está siendo como una especie de habilitación en el espíritu, en la naturaleza de Cristo en nuestras vidas. Está habilitando eso, está plasmando eso, está estableciendo eso. ¿Y nuestro punto de partida cuál es? Nuestro punto de partida es ni más ni menos que la victoria de Cristo en la resurrección de Cristo. Y juntamente a partir de ese momento es que nosotros podemos empezar a ver todo lo que nos rodea, todo lo que pasa. Porque antes de eso nosotros teníamos una naturaleza que, como también venimos viendo los días miércoles, estaba unida a Adán. ¿Sí? Pero luego de ese nacimiento, ese nuevo nacimiento y de esa resurrección juntamente con Cristo, Cristo es la naturaleza que comienza a manifestarse en nosotros. ¿Sí? Amén. Y espero que lo podamos ver, que lo podamos atrapar. Y qué tremendo es esto de poder vernos en Cristo. A mí me llena, a mí me apasiona. ¿Sí? Que esto no sea un concepto, que esto pueda ser algo cercano, que esto pueda ser algo natural para nosotros. ¿Sí? Porque es una esencia. No tendría sentido que esto sea un concepto, que esto esté fuera de nuestro alcance. ¿Sí? Por eso, al lugar donde el Señor nos llama, el lugar de convocatoria, es justamente su presencia, la presencia del Señor. Porque en ese lugar es donde nosotros somos transformados. Pero también en ese lugar es donde nosotros podemos ser conscientes de lo que Él está haciendo hoy. Que es distinto. O sea, yo vengo al Señor y estando donde Él está, estando en esa convocatoria de su Espíritu, ¿sí? Yo puedo tener su presencia, puedo tener acceso, pero al mismo tiempo, ¿sí? Esa presencia comienza a hacerme más consciente de lo que Él está haciendo. Y acá vuelvo a lo mismo, si yo no estoy, ¿qué conciencia voy a tener de algo que ni siquiera me interesa o que en el peor de los casos no me entero? Porque no estoy, no lo escucho, no lo sé, no lo percibo. Es más difícil, ¿se entiende? Entonces, creo que a través de todo esto de que se está compartiendo, todo lo que Dios nos viene hablando, claro que estamos siendo conectados en tiempos con la naturaleza divina en Cristo, ¿sí? Y lo que busca eso es que verdaderamente haya una manifestación de ese espíritu de vida y de ese espíritu de resurrección en nosotros. Es decir, el Señor está y viene rompiendo estructuras. ¿Amén? Y nos está llevando a la libertad del Hijo, porque el Hijo ya nos hizo libre. ¿Para qué? Para que podamos manifestar esa libertad cada día de nuestra vida. Y que así, esa eternidad de la cual hablamos siempre, no sea un concepto, ¿sí?, a alcanzar, sino que realmente pueda incluirse en cada pensamiento que nosotros podamos tener cuando, hoy, ahora y siempre, ¿sí? Porque si Cristo está en nuestros pensamientos y está en nuestro hoy, la eternidad y el reino de Dios se manifiestan. ¿Sí? Si Cristo está en mi pensamiento hoy, la eternidad y el reino se manifiestan. Ahora, si en mi pensamiento
están las preocupaciones, están los afanes. ¿Sí? Es difícil, por más buena intención que nosotros tengamos, de que Él se manifieste. Por eso creo que Dios nos está llevando desde esa naturaleza, desde esa situación en la cual está el Adán caído. Y Él nos está llevando desde ese lugar a ese espíritu vivificante, a ese espíritu que vivifica todo, a ese Cristo revelado, no como un concepto. Por eso, claro que son tiempos de reconciliación y de restauración. Estos que estamos viviendo, estos que se nos vienen. Amén. Por eso todo nace de poder escuchar al Señor. ¿Sí? El otro día los chicos empezaban la escuela de intercesión y algo que decía Ruth es lo que Dios nos venía hablando. Poder oír, poder escuchar al Señor. Todo, absolutamente todo, nace, es base, es central, es nuclear. Esto de poder escuchar al Señor, ¿sí? Y aún poder seguir reforzando esto. La palabra del Señor dice que sus ovejas, ¿qué hacen? ¿De qué prado entonces seremos? Porque si sus ovejas escuchan su voz y yo no estoy escuchando su voz, ¿seré su oveja? ¿Seré una oveja conforme a lo que Él está estableciendo? Es decir, no hay otra dirección que nosotros queramos seguir, sino la voz del Señor. ¿Para qué? Para poder verdaderamente ir en busca de ese propósito, ¿sí? Ir de propósito en propósito, ir de objetivo en objetivo, cumplido, siendo guiados por su voz. Si su voz para mí no es algo que yo anhele y quiera, no me sirve de mucho seguirle. Porque también si no eso es fundamental para mí, le voy a entregar lo que pueda y cuando quiera, de vez en cuando, a mi manera. Y Dios no está buscando eso. ¿Sí? Es interesante que Dios siempre vino a buscar gente ocupada y le dijo, deja todo y seguime. Pero eso demanda una respuesta. Yo no me puedo justificar que yo estoy muy ocupado, Señor, dame un tiempito que me acomode y te sigo. Entonces, conocemos al Señor como Rey, esto que cantábamos hoy, sí. Conocemos al Señor como Padre, amén. Pero también en este tiempo, y esto se agudiza más en todo este proceso que vamos saliendo de estos casi 2 años de pandemia, Él se ha estado revelando como el buen pastor, ¿sí? Él se ha estado revelando a nosotros como el buen pastor. Y como buen pastor está llevando al pastoreo de los hijos de la muerte a un pastoreo de reconciliación, a un pastoreo de restauración, a un pastoreo de resurrección. ¿Amén? Quiero que ya podamos ir a la palabra. Tenemos mucho para soltar hoy y vamos a tratar de ser dinámicos. Dice Romanos 5, versículo 1, capítulo 5. Por lo tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido el acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Te voy a repetir el versículo 3 para que lo puedas masticar, ¿sí? Y no solo eso, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque aun siendo nosotros débiles, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Aunque difícilmente alguien morirá por un justo, quizá alguien se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros
en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Versículo 10, porque si siendo enemigos, y acá comienza a aparecer una palabra que se va a repetir mucho hoy, porque si siendo enemigos fuimos, ¿qué dice ahí? Reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido nuevamente reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos en su vida. Y dice el versículo 11, y no solo esto, ¿sí? Como si esto fuera poco, no es solamente esto, sino que también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, por quien recibimos ahora la reconciliación. Amén. ¿Acá qué encontramos? La palabra reconciliación. A ver, si nosotros tuviéramos que definir la palabra reconciliación de forma práctica, es poder unir a, ¿sí?, algo que está distanciado, ¿sí? Poder unir personas, situaciones que estaban distanciadas, que estaban alejadas. ¿A causa de qué? Muchas veces a causa de una ofensa, a causa de un problema. Y qué tremendo es esto, porque las Escrituras nos muestran que la reconciliación empezó, sí, empieza con Dios, empieza con Él, no es que empieza con nosotros. Y esto lo veíamos el miércoles, esa reconciliación empieza por la primera ofensa que hubo, y esa primera ofensa fue la desobediencia de Adán. ¿Sí? El hombre, al desobedecer, ¿sí?, generó esto, y dice que él empezó, Dios empezó este proceso con él. Es decir, la primera acción de Dios fue reconciliar, fue sanar. Esa reconciliación empieza en él, y de ahí es que nosotros podemos reconciliarnos también con la creación, podemos reconciliarnos unos con otros, ¿sí? Amén. Podemos reconciliarnos como familias. Y es algo que empieza ¿de dónde? De su gracia, empieza de su amor, empieza de su naturaleza, porque esa es su naturaleza, ese es el vínculo de su perfecta unidad, ¿sí? Nosotros estábamos separados del Señor a causa de la transgresión, a causa de la desobediencia, pero un día, ¿sí?, a Él le plació darnos esa gracia, ¿a través de quién? De su Hijo, y reconciliarnos con Él. ¿Amén? Entonces, tomemos de este pasaje en esta mañana, tomemos que Él un día nos encontró enemistados con Él, pero a través de su Hijo nos reconcilió. ¿Amén? ¿Podemos ver esto? Él nos encontró enemistados, esa era nuestra condición, pero a través de su Hijo Él nos reconcilió. ¿Sí? Amén. Y acá dice algo muy tremendo, versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, por quien recibimos ahora la reconciliación. ¿Sí? Acá podemos ver algunos elementos, y comienza tocando un tema que es tan tremendo, que es el tema de la fe. Comienza poniendo elementos romanos como la paz, el amor que se derrama del Señor. Y dice el versículo 6, volviendo un poquito para atrás, porque aún siendo nosotros débiles, ¿sí?, esto significa incapaces, siendo nosotros débiles, incapaces, en el tiempo señalado, Cristo murió por nosotros. Y acá podemos ver cómo Él empieza a abrir un aspecto tremendo de la reconciliación. Y creo que este aspecto hoy en día es el que nosotros estamos viviendo y estamos experimentando. ¿Amén? Ese es el aspecto, ese aspecto de la reconciliación. Y es el Señor el que quiere hacer esto. Sí, es el Padre a través del Señor mediante el Espíritu. En nuestro espíritu, esto que también venimos hablando. Y que todo nuestro ser pueda ser a través de Cristo. Porque quizás en lo que nosotros dominaba, en esa naturaleza caída que era la incredulidad y el temor,
ese conocimiento del árbol del bien y del mal que el hombre comió, déjame decirte que es un conocimiento limitado. Es por eso que el Señor nos tiene que llevar a nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo, en nosotros lo que sucede es que se activa, ¿sí?, la fuerza del Espíritu, que es la fe. Se activa esa potencia de la fuerza del Espíritu, que es la fe, y la fe es la que nos va a llevar a poder entender al Padre, de poder entender al Hijo, de una manera que nuestra mente terrenal no lo puede entender. ¿Sí? ¿Lo ves? ¿Lo podés atrapar? Por eso, la obra de reconciliación de Cristo nos está habilitando con Dios y con los hombres. Pero también en nosotros está quitando toda dualidad y toda división. Eso es lo que el Señor está haciendo. Eso es lo que Él está buscando plasmar en este tiempo. Segunda de Corintios 5, 16 al 18 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, han sido hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos confió el servicio de la reconciliación. Versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, por lo que Cristo hizo, y automáticamente nos confió el servicio de la reconciliación. Es decir, Él nos reconcilia consigo mismo por intermedio del Hijo, pero también nos confía algo, también nos confió algo. Nos confía el servicio. Dice el apóstol Pablo en algún lado que es el ministerio, ¿sí?, de la reconciliación. Amén. ¿Y cuál es nuestra tarea en ese sentido? Si nos dio ese servicio y ese ministerio, la tarea es reconciliar. Amén. Me miran como que estoy hablando raro. Voy a tomar que el Espíritu lo está absorbiendo, ¿sí? No le voy a creer a las caras. Amén. Sigue diciendo versículo 19. Esto es, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus delitos, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en Él. Entonces, hay un ministerio, amén, hay una palabra. Y acá Pablo nos hace referencia a algo que nos fue encomendado. ¿De qué? De que la creación, de que los hombres se reconcilien con Él. ¿En qué? En base a lo que Dios hizo en Cristo. ¿Y lo conectamos con qué? Con que por medio de Él, la reconciliación de todas las cosas, como dice Colosenses, las que están en la tierra y las que están en los cielos, ¿haciendo qué? Haciendo la paz por medio de su sangre en la cruz. Amén. Y esto es tremendo. Yo no sé si te estoy hablando raro, pero déjalo que fluya. Es tremendo esto que el Señor está poniendo en perspectiva. Entonces esta palabra que se nos abre en este día, reconciliación, es clave para nosotros en este tiempo. La reconciliación, ¿qué trae? Trae restauración. ¿Sí? La reconciliación trae restauración y hay una relación muy directa entre ambas palabras. Y qué maravilloso es esto. Y acá les tengo que abrir mi corazón, porque a pesar de nuestra infidelidad, ¿sí? Y mírame, los voy a mirar a todos a los ojos. A pesar de nuestra infidelidad, Dios nunca
quebrantó su pacto con nosotros, ¿sí? Nunca quebró ese pacto de amor, nunca quebró ese pacto de amistad, nunca quebró ese pacto de Padre con cada uno de nosotros, aunque nosotros nos peleamos con Él, aunque nosotros nos enemistamos con Él. Él es el que reconcilia. Él es el que nos reconcilia. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros llegamos a un lugar? ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos un pie en un territorio? ¿Qué hacemos de acuerdo a esto que Dios nos está hablando? ¿Qué hacemos? Reconciliar. Eso es lo que hacemos. Cuando vos estás, lo que está en vos es esa capacidad. ¿Para qué? Para que haya reconciliación. Dice la palabra que Él nos confió este servicio. Y si no lo sabías o no lo entendías, ¿sí? Me miran todos. Qué bueno que hoy nos estamos dando cuenta de esto, ¿sí? Este servicio, este ministerio, Dios, ¿sí? Nos los dio, ¿sí? Lo puso a nuestra administración. Entonces, depositó su palabra en nosotros, nos confió este servicio, este ministerio, y también nos encomendó que lo hagamos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay en su naturaleza, porque eso es lo que hay en su corazón. Él es un Padre, es un Dios que reconcilia. Y qué tremendo es esto. Yo no sé si en el espíritu lo podemos atrapar, pero verdaderamente mi espíritu se conmueve. Esto es algo tremendo, es algo poderoso, que nosotros lo podamos atrapar, que nosotros lo podamos dimensionar y que realmente el Señor, como hablábamos hoy, pueda abrir un nuevo tiempo de hambre, ¿sí? Entre nosotros. ¿Por quién? Por Él, por el Hijo, por Cristo. Y porque esas palabras de Cristo puedan seguir siendo reveladas en nuestras vidas. Amén. Por eso este es un tiempo, este es un espacio donde en nosotros se está despertando el hambre y la sed por Él. Y déjame decirte que esto no debe parar. Por eso hacemos énfasis en que no te quedes. Esto no debe parar. Esto tiene que ir en aumento, tiene que ir en crecimiento. Cada vez nos tiene que encontrar más comprometidos, siendo más conscientes, recibiendo más esa sabiduría de lo alto, despegándonos de los conceptos y las excusas terrenales, de aquellos deseos del corazón que nos quieren llevar nuevamente a repetir ciclos, sino que esto nos tiene que llevar en pos de más y nos tiene que llevar a otro nivel de profundidad desde el Hijo en nosotros. Amén. Por eso es que Pablo está hablando esta carta a la iglesia. Y él les está diciendo, miren, no tengan solo la memoria histórica de lo que Cristo es, sino que al haber sido revelado Él en ustedes, ya no podemos conocerlo perfeccionado como un hombre, tan solo en los días de su carne, sino que en el Espíritu nosotros debemos mudar nuestra mente. Hoy nosotros debemos mudar nuestra mente para que podamos ver esas cosas que fueron hechas nuevas. Esas cosas que Él hizo nuevas. Pero si no nos mudamos, si no transformamos nuestro entendimiento, ¿cómo vamos a poder percibir y conocer y vivir esas cosas que fueron hechas nuevas como parte de una nueva creación, como parte de una nueva naturaleza, como parte de una nueva simiente? Y quiero decirte algo más, esas cosas nuevas son hoy. Son hoy, son ahora, son hechas nuevas hoy. Y es tremendo ver esto, es tremendo. Porque dice, de modo que si alguno está en ¿qué? Pablo acá rompiendo nuevamente la división, la dualidad, la independencia. De modo que si alguno está en su carne, no. Está en su corazón, no. Está en su mente, no. Está en Cristo. Diciendo, miren, nosotros nacemos con una memoria. Sí, cada uno de nosotros nace con una memoria. Y puede ser que en estos días esa memoria venga y nos golpee vez tras vez. Sí, golpee nuestra mente, traiga recuerdos, situaciones.
Y quizás eso genere que nosotros sigamos poniéndonos ansiosos, temerosos hacia el futuro. Pero Él dice, ¿sí? Él dice, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Y acá Pablo empieza a unir lo mismo que Jesús unió con sus discípulos, ¿sí? Y a la iglesia, con esa eternidad diciendo, es hoy. La eternidad no es mañana, la eternidad es hoy. El reino no es mañana, el reino es hoy. Esa genética del Hijo no es mañana, es hoy. O sea, la nueva creación es en Cristo y es hoy. ¿Sí? Y me paré para decirlo. Tomá para vos. ¿Sí? La nueva creación es en Cristo y es hoy. Y esto quita cualquier división. Esto quita cualquier confusión que quiera venir y se quiera levantar en medio de nosotros. ¿Amén? Y viendo este pasaje hay algo que llama la atención. Y es ver que Cristo busca, ¿sí?, una relación cercana con el Padre para que realmente Él pueda sentir lo que el Padre siente. ¿Sí? Y esto que dice juntamente acá, que todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos confió el servicio de la reconciliación. El objetivo, el fin de esta reconciliación de la cual estamos hablando hoy, creo que Cristo lo vio. ¿Sí? Lo pudo ver. Pudo ver esto en el Padre. Por eso amó al Padre. Por eso amó esa naturaleza, amó esa esencia. ¿Sí? Y al amar al Padre, Él buscó que no hubiera interferencia entre lo que el Padre, ¿sí?, quería impartir sobre la tierra y Él como instrumento. Él al ver esto amó al Padre y buscó que no haya interferencia, ¿sí?, de lo que el Padre quería hacer y Él como instrumento. En los días que Él pudo estar en carne con sus discípulos. Por eso es tremendo ver esto, porque muchas veces nosotros el problema que tenemos es que estamos llenos de interferencia y eso nos divide, ¿sí? Cuando Dios nos habla de muerte en la palabra nos habla de separación del Señor. Y continuamente hay un montón de cosas externas que buscan eso, buscan distraernos, buscan separarnos, buscan interferencia. Por eso esto nos lleva a entender quizás una oración que puede definir a Jesús en cuanto a que su mente y su corazón estaban unidos al Padre. Y la fe de Jesús era tan manifiesta, era tan palpable y se manifestaba en el Espíritu. Porque nosotros podemos ver cómo Él mismo se daba a conocer a sus discípulos, pero luego sus discípulos lo iban descubriendo en el Espíritu. ¿Sí? Y vemos aún a Jesús, y esto es tremendo, celebrando cosas antes que esas cosas pasen. Vemos a Jesús hablando cosas que no son, como si fuesen. Y vemos a Jesús moviéndose en los tiempos del Padre sin salir de su voluntad. Porque Él entendía esta palabra, de que si bien el amor de Cristo es el que nos constriñe, la iglesia lo iba a conocer en el Espíritu, amén. La iglesia, los suyos lo iban a conocer en el Espíritu. La iglesia debía saber que la fe no es un concepto, sino que la fe es algo aplicable. Es algo que uno lo puede vivir, lo puede vivenciar, lo puede bajar a la realidad, lo puede bajar al día a día. Tanto en ese tiempo como hoy. Entre nosotros, Cristo se manifiesta. Cristo sigue vigente. Cristo sigue en movimiento. Amén. Entonces la eternidad está unida en este momento a nosotros. La eternidad en este momento está unida a esta casa, a esta congregación. ¿Por qué? Porque nuestra fe está en Él y nuestros pensamientos están en Él. ¿Sí? Y en nuestra realidad hoy se está manifestando Cristo. ¿Amén? De tal manera que ¿qué? Que estamos siendo transformados. Que estamos siendo transfigurados. De tal manera que las cosas viejas dejen
de ser. Escucha esto, de tal manera que las cosas viejas dejen de ser. Y he aquí, son hechas nuevas en este instante. He aquí son hechas nuevas en este momento, por la fe que estamos teniendo ahora en Cristo. Amén. Amén, gloria a Dios. Y de acá es que la sanidad se manifiesta. Que nuestra mente cambia de un momento para otro por arrepentimiento. Y aún que nuestro corazón comienza a ser una hoja en blanco donde el Señor comienza a escribir. Pero ya no, un corazón duro. Un corazón que resiste. Un corazón que justifica. ¿Sí? Sino un corazón que puede ser vida y que comienza a expresar esa vida, esa naturaleza, esa esencia, esa imagen, esa semejanza, vida que se imparte, que no es un concepto, vida que se manifiesta, vida que cambia nuestra forma de pensar, vida que cambia nuestra forma de hablar, vida que cambia nuestra forma de accionar, vida que cambia nuestra forma de ver, vida que cambia nuestra forma de juzgar. ¿Por qué? Porque ya no somos los mismos que hace un minuto. Cristo se ha revelado. Cristo se está revelando. Y esta revelación nos está permitiendo en Él que esa nueva creación venga y se manifieste. Que podamos capturar, que podamos atrapar, que esa nueva creación pueda empezar a soltarse en medio de nuestras vidas. Y que las cosas nuevas, amados hermanos, las cosas nuevas comiencen a salir sin obstáculos. Comiencen a manifestarse sin obstáculo. Comiencen a hacerse visibles sin obstáculos. Dios nos está llevando a este tiempo, amén, en el cual proviene de Dios. Y está siendo soltado a la iglesia, a nosotros. Está siendo soltado aún a la iglesia sobre la tierra. Para que esos servicios, para que esos ministerios y esas riquezas que Él está impartiendo en nosotros puedan dar esos frutos. Puedan dar esos frutos. Y esto es la iglesia. Esto es la iglesia. Estamos siendo sumergidos. Estamos siendo unidos, teniendo en cuenta que tenemos una posición en Él, en el cual estamos siendo trabajados, estamos siendo formados, estamos yendo de altura en altura, de crecimiento en crecimiento. ¿Amén? ¿Y cómo vemos esto? ¿Y cómo llegamos a materializar esto? ¿Y cómo llegamos a ver que esto sea una realidad? Cuando las familias, porque nosotros como casa somos una gran familia que está compuesta por muchas familias. Esto se da cuando nosotros empezamos a ver que en nuestras vidas, en nuestras familias, empezamos a salir de problemas que por años nos han agobiado. Y empezamos a ver a Cristo. Y se empieza a ver a Cristo como aquel que nos lleva a poder ver más allá de lo que hasta hoy podíamos ver. Y esto lo uno al título de este mensaje. Estas son obras de reconciliación. Estas son sus obras de reconciliación para con nosotros, amados hermanos. Es decir, la reconciliación se está manifestando hoy, ahora, en medio de nosotros. Cristo se está manifestando en medio de los hogares, en medio de las familias. Dice que somos embajadores, representamos a alguien. Pero hay una palabra que se une a embajadores que a mí particularmente me gusta más, y es la palabra portadores. ¿Sí? Somos portadores en el nombre de Cristo. Y esta es una palabra, hermanos, en esta mañana que se está soltando en este día. Así como fue por medio del Hijo, es hoy por medio de nosotros. Amén. Amén.
Entonces ya, de acuerdo a esto, toda división, de acuerdo ya a esto, toda confusión está desapareciendo. Están desapareciendo, tienen que desaparecer. Cuando nosotros decimos, ¿será que esto que estoy pensando es del Señor? ¿Será que esto que estoy sintiendo es voluntad de Dios? Estamos en Cristo. Amén. Estás en Cristo. Estamos en Cristo. Y en Cristo la nueva criatura se manifiesta. Hemos sido dados a luz. Y nuestro punto de partida, como veíamos hoy, es su resurrección, es la resurrección. Y es ahí donde nosotros empezamos a empoderarnos de la fe del Hijo de Dios. Por eso se va toda confusión, por eso sale toda división. Y ahí es donde podemos empezar a ver los misterios revelados. Y no solo los misterios revelados para asirnos de la verdad o decir, bueno, mirá lo que miramos o lo que vemos, Dios nos habla. Sino que esto viene a posicionarnos en un nuevo nivel de temor del Señor. Es decir, la lámpara del temor del Señor vuelve a encenderse con otra fuerza, porque si la lámpara del temor del Señor está apagada, las demás lámparas no sirven para nada. Ahora, la lámpara del Señor, del temor del Señor encendida, es la que nutre a las otras. ¿Y eso qué viene a establecer? Viene a establecer que nosotros, desde el temor del Señor, podamos tener acceso a esa sabiduría oculta, a esa sabiduría que viene de Él. Amén. Que esa sabiduría se manifieste para que podamos realmente ser instrumentos de reconciliación, pero primeramente limpios, santos, sin manchas, apartados, donde no hay obstáculos quizás entre los cielos y los hijos, para que el reino de Dios se manifieste en la tierra. Amén. Le hablo a tu espíritu, que mi espíritu pueda en esta mañana atrapar esto. Esto es tremendo. Es tremendo lo que Dios nos está hablando. Cuando nosotros podemos entender esta realidad, vamos a poder ser conscientes de que en sí nuestra condición de reconciliados nos ubica en un lugar de limpios, de santos, sin manchas, apartados. ¿Para qué? Para ser instrumentos de reconciliación, donde no haya obstáculos entre lo que el cielo y el reino quiere hacer y bajar a la tierra y la tierra. Que se pueda manifestar, que esté cercano, que sea tangible, que sea nuestra forma de vivir, que sea nuestra realidad. Y quiero que sepas esto, estoy totalmente convencido que todo, absolutamente todo, es para que nosotros podamos ser más conscientes de Él, más conscientes de su presencia, más conscientes de su cercanía, más conscientes de su verdad, más conscientes de su luz, de su vida. La iglesia es el cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Pero qué tremendo que esa figura de lo que es el cuerpo unido a la cabeza ilustra ese vínculo tan perfecto de Él con el Padre, de Él con el Espíritu. Y eso lo pone en perspectiva de nosotros como cuerpo y Él como cabeza. Por eso como iglesia no se conciben 50 cuerpos. Hay un solo cuerpo. El cuerpo no está dividido. El cuerpo no debe estar dividido. Que el cuerpo esté dividido es una contradicción. Porque si Cristo habita en nosotros y Él es uno, nosotros somos uno en Él. No hay división. No se tolera la división. La división no es parte. Es un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Amén. Y Él es la cabeza. Efesios 2:16. Y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad. Cristo cargó en su cuerpo nuestras enemistades. Es decir, míralo así, no tiene poder,
no tiene autoridad. La enemistad, porque fue consumida por su muerte, y Él, en su resurrección, nos reconcilió. Nos reconcilió consigo mismo, nos reconcilió con la creación, nos reconcilió con nuestros hermanos, nos reconcilió con la familia, nos reconcilió en un solo cuerpo. Amén. ¿Y qué sucede? Esto que leíamos hace un ratito, tenemos paz. ¿Sí? Tenemos paz con Dios, tenemos paz con los hombres, tenemos paz los unos con los otros, porque estamos unidos en ese vínculo perfecto de el amor. Estamos unidos en ese vínculo perfecto de su amor. Entonces yo como hijo, en este proceso de estar más consciente de su vida, de su naturaleza en mí, puedo reconciliar lo natural con lo espiritual. Podemos reconciliar lo natural con lo espiritual, porque lo que vemos sabemos que es reflejo de lo invisible. Repito esto, lo que vemos sabemos que es reflejo de lo invisible. ¿Nuestra tarea cuál es? Reconciliar. Reconciliar la creación. Amén. Por eso, como dice también Efesios, toda bendición nos ha sido dada en los lugares celestiales. Y yo quiero, porque este versículo lo conocemos, quiero hacer énfasis en algo más. La reconciliación tiene un objetivo, ¿sí? La reconciliación tiene un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Vamos a ver qué dice Colosenses capítulo 1. Dice, por cuanto agradó que en él habitara toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Y a vosotros, que en otro tiempo erais extraños y enemigos, por tener la mente ocupada en las malas obras, aún así ahora os reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros, y escucha esto porque acá unimos todo lo que venimos hablando, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amén. ¿Para qué nos reconcilió? Acá tenemos la respuesta. Versículo 22. Para presentarnos santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. ¿Amén? ¿Decís amén conmigo? Amén. Él nos atrajo. Él nos reconcilió. ¿Para qué? Para que podamos compartir su naturaleza, para que podamos compartir su vida, para que podamos compartir su santidad, para que seamos irreprensibles. Y así es como hemos sido presentados delante de Dios por el Hijo. Hemos sido presentados por Cristo delante del Padre. Y cuánta gracia y cuánto amor nosotros podemos ver a través de esto. Cuando nosotros vamos a las Escrituras y quizás revisamos la vida de los gentiles, ellos no tenían ninguna esperanza porque estaban sin Dios, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Esta palabrita neurálgica, hubo reconciliación. ¿Y qué recibieron? Recibieron esa maravillosa y gran esperanza de gloria. ¿A causa de qué? A causa de su amor. A causa de su gracia inmerecida, que un día también se extendió en nosotros. ¿Para qué? Para reconciliarnos. Para reconciliarnos. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos ser canales de reconciliación. ¿A través de qué? A través de su vida, de esa vida que se manifiesta en mí, en vos. A través de su vida en nosotros podemos ser esos canales de reconciliación. Porque esa naturaleza nos habita. Por eso es que el Señor está trabajando en nosotros la unidad que Él tiene con el Padre. ¿Sí?
no solamente quiere que la iglesia muestre simplemente una característica de lo que hay en el corazón del Señor, sino que lo que Él busca es que podamos llegar a ser uno en la plenitud de la unidad, en todo lo que representa esa plenitud de ser uno. Y creo sinceramente en esta mañana que todo lo que nos impide, aún hoy, ahora, alcanzar esa unidad, es que al salir nosotros de estos ámbitos, como el de hoy, como el de este tiempo, nosotros no somos conscientes de Él. ¿Sí? Perdemos la conciencia de Él. Ahora la tenemos porque estamos acá, pero volvemos a nuestras casas, volvemos a las responsabilidades, volvemos a las rutinas y perdemos la conciencia de Él. ¿Sí? Se quedaron callados, así que lo tomo como un sí. Entonces nosotros estamos unidos al Señor para poder ser perfeccionados en su naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza del Señor? Primero es el amor, ¿sí? Dios es amor. Y ese amor, dice la palabra, que echa fuera ¿qué? Amén. Y acá vemos algo muy importante, que es que ese temor y esa muerte que nos separan y que causaban esa división y que no nos permiten ser uno y ser consciente de todo esto que estamos hablando en esta mañana, se manifiestan cuando nosotros nos separamos de esa fuente de vida que es Él. ¿Sí? División, separación. O sea, somos eternos, sí. Somos un espíritu con Dios también. Lo cual significa que la muerte y el temor son conceptos que van a ser tragados por la vida. Son conceptos que deben ser tragados por la vida. Esa vida del Padre en el Hijo, establecida por medio del Espíritu en nosotros. ¿Amén? Entonces, ¿por qué, hermanos? Para ir cerrando esto. Luego de tiempos gloriosos, donde alabamos, donde Dios nos habla, donde pasan cosas hermosas, como en este momento, al volver a casa, porque cuando terminemos acá, cada uno va a volver a su hogar, viene una noticia y nos golpea el alma. Casi que como que nuestra mente olvida todo lo que pasó, ¿sí? Olvida todas las palabras que se están soltando. Olvida todo lo que Dios está haciendo, todo lo que Dios está diciendo. Aún olvida todo lo que nosotros le hemos dicho a Dios. ¿Y esto qué genera? Esto genera que esa noticia nos lleve al peor escenario posible y por consecuente nos lleve al peor resultado posible. ¿Y a qué se debe esto? Se debe justamente a que hay una memoria en esa naturaleza, ¿sí?, caída, que debe ser absorbida por nuestra nueva naturaleza. Debe ser trabajada en la renovación de nuestra mente, algo que hemos hablado muchísimo desde este lugar. Debe ser absorbida por esa renovación, por esa transformación de nuestra mente. Pero además en el exponernos a la luz y en el ser perfeccionados en su amor. Es decir, el temor y la muerte son parte de esa sombra que Dios no quiere que haya en nosotros. Dios no quiere que haya eso. Veíamos el miércoles que Lucero era un ser de luz, pero es interesante que en él fue hallado oscuridad. Y esto se debe a que la luz que nosotros nos exponemos no es simplemente una luz que viene de frente a nosotros para proyectar algún tipo de sombra. No, no es así, sino que la luz del Señor viene y nos cubre por delante y por detrás, viene y nos cubre por arriba y por abajo. Y es tan así esto que nosotros podemos decir como David, que en tu luz somos luz, en su luz somos luz. Y esto es una realidad que tiene que bajar a nuestras vidas. No solamente veremos la luz, sino que nosotros hoy somos luz. Por eso creo que esto de tocar hoy
este tema de la reconciliación es tremendo. Ver cómo la reconciliación nos habilita a que la impartición de Dios no tenga obstáculos en nosotros. Eso lo hace la reconciliación. También la reconciliación, y atrapa esto en esta mañana. También la reconciliación nos hace ver que en el momento que nosotros salimos, quizás de atmósferas como la de hoy, como la de las reuniones que tenemos, terminamos esta reunión, como te decía, nosotros debemos seguir siendo conscientes de la reconciliación de Cristo en cada situación y en cada pensamiento que vengan y que se nos pongan por delante. Amén. Debemos seguir, vamos a volver a casa, pero debemos seguir siendo conscientes de la reconciliación de Cristo en cada pensamiento, en cada situación que se nos pongan por delante. Te decía que Cristo es ahora y es en nosotros. Es decir, si nosotros tratamos de llevar a Cristo después, no, bueno, me pasó esto, después oro. Mañana le voy a avisar a algunos hermanitos y vamos a orar juntos a ver qué onda. ¿Sabes qué pasa? No permitimos que esa resurrección de Cristo llegue a eso que nosotros estamos necesitando, y que esa muerte que hoy golpea mi puerta pueda ser absorbida por esa vida, por esa resurrección que me viene a reconciliar, que me viene a ser consciente de su naturaleza en mí. Esa vida que se manifiesta, que no es un concepto. Y yo salgo de acá y cualquier cosa me saca. No, sino que es una realidad, es una esencia, es algo tangible, palpable, manifiesto. Por eso vemos que hay una lucha entre la luz y la tiniebla, por eso vemos que hay una lucha entre la vida y la muerte. Y necesitamos ser conscientes de que Cristo en su resurrección elimina todo lo que nos impedía experimentar su luz y su reino. Cristo en su resurrección eliminó todo lo que nos impedía experimentar su luz y su reino. Por eso la verdad en nosotros en este día está produciendo que la lámpara del temor del Señor se encienda más y más. Y esa reconciliación que quizás teníamos como un concepto, pero que ahora, hoy, se está abriendo como vida, nos acerque mucho más aún al Padre y pueda quitar de nosotros toda división. Pueda quitar entre nosotros toda división. Amén. No el atrio, no el lugar santo. Yo quiero habitar en su corazón. Yo quiero ser uno con Él y hacer verdaderamente de Cristo, el Verbo en mi vida, una realidad que me lleve a poder ver, a poder oír y a poder moverme conforme a lo que escucho en este mundo, pero que en todos los casos siempre sea en Cristo y siempre sea desde Cristo. Amén. Amén. No solamente estamos pasando de ser alguien común a ser alguien apartado, sino que ese apartado tiene acceso a las dimensiones del reino, y en la luz van a ser expuestos todos los temores que aún hoy se encuentran en nuestra alma. Toda la muerte va a salir. La fuerza de la resurrección va a empoderar el amor en nosotros y va a terminar con el temor, y va a terminar con la muerte, y va a terminar con sus enemigos que se manifiestan y que no nos dejaban ser uno con Él. Y yo lo creo en esta mañana. Yo lo tomo para mi vida, lo tomo para mi casa, lo tomo para este lugar, para nosotros lo tomo. Amén. Porque si deseamos experimentar esa conciencia, la división en nuestro interior comienza a desaparecer. Cuando yo pongo a Cristo en medio de las situaciones, en medio de las circunstancias, es que yo a través de Él comienzo a ver lo que no es posible como si fuera posible. Cuando yo pongo a Cristo
entre medio de cualquier situación y mi vida, es ahí donde yo puedo comenzar a ver lo que no es posible como posible. Amén. Jesús hace esto. Vamos a la palabra y podemos ver que en varios pasajes Jesús hizo esto. Aún el Señor, sin ver las cosas, ya daba gracias. Sin haber pasado quizás la situación, Él ya estaba dando gracias. Él lo hace con Lázaro. Él llega y dice: Padre, te doy gracias. Y dice que quitaron la piedra. Y Él dice: Padre, te doy gracias porque me has oído. Y Él puede ver cómo su fe no es golpeada por la muerte que está viendo, en este caso literal, por Lázaro, de Lázaro, que era así, sino que Él, siendo uno con el Padre, eso es lo que basta, eso es la garantía de lo que hace, ¿sí? Que este mundo pueda entender y pueda ver que debe alinearse a la vida, que debe alinearse a Dios. Es esa unidad en el Espíritu. No es el árbol del bien y del mal el que se presentó delante de Lázaro. Es el árbol de la vida. Y en el árbol de la vida hay un camino, hay una vida, hay una resurrección, hay una seguridad. Y la unidad vuelve a nosotros. Amén. Y los pasajes que estamos leyendo, que se soltaron en esta mañana, nos vuelven la conciencia de quiénes somos nosotros en el Padre. Y que Él, en toda situación, nos muestra, ¿sí?, cómo actúa, no cómo actuaría, sino que Él en toda situación nos muestra cómo actúa. Y esto, y con esto cierro, es quizás lo más difícil para nosotros hoy. Es decir, en este tiempo de transicionar, esta renovación de nuestra mente, lo más difícil son esas memorias que tenemos de los hechos que ya hemos vivido y quizás de cómo hemos visto la enfermedad, de cómo hemos visto la sanidad, cómo hemos visto quizás periodos complicados en nuestra vida, porque a través de la resurrección de Cristo, Cristo quiere que empecemos a ver en Él. A través de la resurrección de Cristo, Él no quiere que veamos desde lo que nos pasó, desde esas memorias caídas, sino que empecemos a ver a través de estar en Él. Amén. Que veamos en Él. Entonces esto particularmente a mí ayuda mucho a mi corazón. Ayuda mucho a mi corazón cuando me encuentro enfrente de situaciones. Porque Él me dice: mira, Marcelo, acordate que vos no sos el mismo que hace un mes. Acordate que no sos el mismo que ayer. No sos el mismo que hace una hora. ¿Por qué? Porque al haberse revelado Cristo en nosotros, hoy es la realidad. Amén. Cristo en mí, en vos, hoy es la única realidad. Amén. Y esa realidad se está manifestando. Esa realidad es manifiesta. Por eso qué poderosa es la reconciliación. Qué poderoso es ese llamado a la santidad. Qué poderoso es ese llamado a la unidad. Tanto con Dios como los unos con los otros, con nuestros hermanos. Esa seguridad, esa fe que fluya en nuestro espíritu. Y yo no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, por eso te lo comparto, calculo que también les ha pasado a algunos de ustedes, pero hay momentos en los que uno escucha una palabra, ¿sí?, como esta, y quizás no responde la mente, ¿sí?, no responde el alma, pero sí hay un latir fuerte en el espíritu, que es el que responde, ¿sí? Y ese latir que responde en el espíritu es el que dice: eso es por acá, es eso. Y yo le pido al Señor que ese sea el latir de tu espíritu en esta mañana, que vos puedas atrapar esto, que juntos podamos realmente comprender que es por acá, que es esto lo que el Señor
nos está hablando que es esto lo que nosotros necesitamos. Vos no necesitas resolver un problema, no necesitas resolver las cuestiones financieras, las cuestiones de enfermedad. Vos necesitas a Cristo, necesitas estar en Cristo, necesitas ese poder de resurrección, llenándolo todo, ministrando todo lo que sos y lo que haces. Amén. Y ese latir es el que une mi alma y une mi mente y une mi corazón y lo llevan a la vida. En esta mañana ese latir une tu mente, une tu alma y lleva tu corazón a la vida, para que nosotros de esa manera podamos experimentar verdaderamente el reino manifestado. Amén. Amén. Por eso en esta mañana creo que no hay nada más profético que podamos hacer conforme a esto que hemos hablado, que sea que podamos participar de esa resurrección, que podamos participar de esa reconciliación, que podamos entender que en esa sangre y en ese cuerpo representados hoy acá es donde nosotros fuimos habilitados para que realmente hoy podamos tomar esa conciencia y ese espíritu de reconciliación, esas obras de reconciliación comiencen a posicionar todo lo que somos en Cristo, y que aún no sea una amenaza salir de estas atmósferas, porque ese espíritu de vida, porque ese espíritu de resurrección está con nosotros en todo tiempo y en todo lugar. Está con nosotros en toda noticia, en todo proceso y en toda situación. Es en Cristo, es en Cristo, es en Cristo. Y aún en esta mañana declaro, como dice Filipenses, que aún en Cristo todo lo podemos. Todo lo podemos en Cristo, en Cristo. Por eso quiero pedirte que en este espíritu, en esta atmósfera, mientras seguimos siendo conscientes de su realidad, ¿sí? Empezando acá, por acá adelante, por Vanina, podamos pasar a buscar los elementos, ¿sí? El pan y el vino, para poder establecer esto en esta mañana, y que con esta participación de su pan, ¿sí? De su sangre, hoy se pueda sellar esta palabra y lo que el Padre quiere soltarnos en medio de cada uno de nosotros. Amén. Permitámosles al Espíritu de Dios que Él pueda traer esa conciencia de Cristo a nosotros. Que podamos ser conscientes de lo que realmente pasó en esa cruz y para qué pasó.
vayan acercándose, así no queda tan larga la vuelta. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, por lo que estás soltando, por lo que vas a terminar haciendo en este día, en este momento. Hay una conciencia, Señor, distinta de lo que es que podamos comer y beber de ti. Hay una naturaleza que se activa, hay una esencia que se revela, hay un poder, Señor, que comienza a soltarse, producto de esa reconciliación, producto de esa nueva naturaleza, producto de esa simiente que viene a limpiarnos, que viene a santificarnos, que viene a completarnos, que viene a ponernos en perspectiva de cómo debemos presentarnos delante de ti en Cristo, desde Cristo, siendo Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. En nombre de Jesús. Quiero invitarte en esta mañana a que puedas estar en pie y que ahora en este momento puedas permanecer con tus ojos cerrados. Es una cuestión de no distraernos, es una cuestión de poder estar aún siendo receptivos de lo que en este momento vamos a hacer. Creo en mi espíritu que no hay mucho más que agregar a todo esto que ha sido este tiempo juntos y que va a terminar activando todo esto sobre nosotros a través de esto que vamos a hacer hoy, a través de poder recordar y posicionar lo que Él ya hizo, porque Él ya lo hizo. Él ya nos reconcilió. Él ya murió por nosotros, su sangre, su cuerpo ya fue su sangre vertida, fue su cuerpo partido, para que nosotros hoy podamos ser uno con Él, podamos ser uno en Él, y eso pueda juzgar de nuestras vidas, de nuestros hogares, aún de esta casa, toda división, toda confusión, porque es ese espíritu de la resurrección que vuelve a vivificarlo todo. Por eso, Padre, en esta mañana, de acuerdo a esto que nos has hablado, queremos bendecir este pan que representa tu cuerpo, que nos vuelve a traer a memoria ese gran sacrificio que hiciste, porque a vos te plació obedecer al Padre, y al Padre le plació dar lo más sagrado que fue su Hijo por amor a nosotros, y a nosotros nos fue otorgada una gracia inmerecida, una misericordia, para que nuestra condición vuelva a ser restablecida. Por eso en este entendimiento, en el entendimiento del Espíritu, bendecimos este pan y comemos la resurrección, comemos la reconciliación de tu cuerpo en esta mañana. Lo hacemos en el nombre de Jesús.
De la misma manera, en esta mañana, Señor, sabemos que la vida está en la sangre. Y esta copa, Señor, representa esa sangre que fue derramada por amor de nosotros, esa sangre que vuelve a redimirnos, que vuelve a traer esa genética en medio de nuestras vidas. Yo quiero bendecir, Señor, esta copa que representa tu sangre. Quiero darte gracias, Señor, porque empezamos esta reunión, empezamos este día pidiéndote que nos hagas conscientes de la importancia que tiene para vos encontrar corazones con hambre y sed. Y luego de todo lo que se ha soltado en este día, terminamos comiendo y terminamos bebiendo de Cristo, como parte de ese pacto, como parte de esa nueva naturaleza. Y yo declaro que aún al beber en esta hora esta copa, hay una nueva dimensión de vida y de revelación. Ese ministerio de la reconciliación se activa con más fuerza sobre cada uno de nosotros en este día. Bendecimos, Señor, esta copa y en el nombre de Cristo tomamos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Yo te animo a que te quedes un instante más ahí. No te distraigas. Un instante más y ya te dejamos en libertad para que puedas volver a tu hogar, a tus tareas, pero que aún esto que acabamos de hacer pueda tener unos minutos más para que esa conciencia, se active, sea algo cercano, pueda realmente en esta hora amanecernos sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, lo declaramos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Te damos gracias, Señor, porque creemos y sabemos que en nuestro espíritu, Señor, esto que acaba de suceder es una activación. Y simplemente, Señor, darte honra y gloria y pedirte, Señor, que al salir ahora de este lugar sigamos siendo conscientes de esa resurrección y de esa vida de Cristo en cada uno de nosotros. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sea la paz del Señor sobre cada uno de nosotros. Amén. Tú me formaste tan dentro de tu corazón. Adquirí tu esencia, tu hijo soy. Adquirí tu esencia, tuyo es mi corazón.